El tema de hoy son los factores naturales de origen climático. Es decir, vamos a hablar de los fenómenos naturales de este origen climático. Y tenemos aquí la sequía. Nosotros, como vemos en la imagen, ¿no?, son suelos áridos, son suelos secos, ¿no? Eso se debe pues a varios tipos, ¿no? El aspecto meteorológica, agrícola, hidrológica también. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser entonces la sequía? La sequía, como tú ves en la imagen, vendría a ser la ausencia del agua por tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar plantas, no vas a encontrar animales, no vas a ver actividad humana, ¿no? Entonces esos suelos están secos, están áridos. Eso se debe también, hay que tener en cuenta, por la falta de lluvias, o puede ser también el uso excesivo del recurso hídrico. Entonces, una forma de dar solución que hacen, por ejemplo, hace muchos años, no recién, sino hace muchos años, son esa gente de la selva, ¿no? Ellos que son muy respetados, ellos que están en contacto constantemente con su naturaleza. Ellos cada 15, 20, 25 años, ellos cambian de territorio, ellos rotan, ¿no? ¿Para qué? Para no dañar la tierra. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de aprender de ellos, ¿no? La rotación de sus cultivos para no dañar la tierra. ¿Qué más? La captación del agua, ¿no? Del agua, ¿no? Producto de las lluvias. Eso es una forma también de captar, ¿no?, el agua para mejorar estos suelos. Otro importante, por ejemplo, hacer canales de regadíos, hacer acueductos. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de la costa, ¿no?, hay zonas en la costa que es pampa, su suelo es árido, suelo seco. Uno, porque no pasa el agua. O hay escasez, por ejemplo, de las lluvias. Entonces, una forma de producir ese suelo árido, esa pampa, ¿no?, es hacer canales de regadío para que entonces empiece a producir esas tierras secas, esas tierras áridas, debido a la falta de lluvias o debido a la falta del agua, ¿no?, del recurso hídrico. Otro dato muy importante, otro fenómeno natural de origen climático, encontramos la desertificación, ¿no? ¿Qué es la desertificación? Es ese suelo fértil, ¿no?, como tú ves ahí, pero que empieza a degradarse. ¿Por qué se degrada? Se degrada, ¿no?, debido a qué? Al uso excesivo de la tierra. Por ejemplo, el pastoreo, el uso de pesticidas, desalinización, o también se puede dar que empieza a escasear el agua. Entonces, eso, ¿no?, esa explotación de la tierra o pastoreo, o ya sea también por la tala indiscriminada de árboles, es decir, no hay un control de los recursos naturales, ese suelo que es fértil, ¿no?, que produce, empieza a degradarse, ¿no?, empieza a secarse. Eso es la desertificación. Es el suelo fértil que empieza a degradarse, ¿no? Pierde su potencial productivo. ¿Ya? Esa es una característica. Ese es un concepto. Una característica, por ejemplo, es la destrucción de los vegetales, la erosión del suelo, la ausencia del agua, ¿no? Comienza a afectar las actividades humanas también. Entonces, ¿qué solución podríamos dar? Una solución a ello es practicar la reforestación. Es decir, hay que empezar a sembrar, ¿no? Hay que empezar a cuidar el suelo. No hay que sobreexplotarlo, no hay que depredarlo. Hay que tomar conciencia, ¿no?, de la protección de nuestro medio ambiente, del cuidado del planeta. ¿Qué pasa como en otras regiones, ¿no? Supongamos Haití. Haití es una de las regiones o países más pobres de América, ¿no? Entonces, este país, por ejemplo, ¿qué hacía? Hacía la explotación maderera de una manera descontrolada, ¿ya? Y eso afectó, porque ahora, ¿no?, ellos no tienen, por ejemplo, ya perdieron esta actividad económica. Ahora sus suelos se han desertificado. Sus suelos se han degradado. De lo que era fértil ahora están degradados, ¿no? Degradados, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen cómo sustentar su agricultura. Sus campos están secos, ¿no? Hay escasez del agua, sus suelos han erosionado, hay destrucción de la vegetación. Entonces, eso ahora se ven ellos afectados. Entonces, por ejemplo, Haití
es uno de los países que recibe mucha ayuda humanitaria, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tomar conciencia de la protección, del cuidado de nuestro medio ambiente, y no solamente de nuestro medio ambiente, sino en conciencia, ¿no?, racional del agua y de todo el planeta también. Otro fenómeno natural, por ejemplo, encontramos también el fenómeno del Niño, que si bien es cierto, es importante las lluvias, ¿no? Son lluvias también inusuales, ¿no?, que sorprende al campesino, que sorprende a la población, ¿no? Porque esto trae también consigo inundaciones, ¿no? Pero también hay algún dato muy importante que yo mencionaba, ¿no? Si nosotros tenemos ahí un canal, tenemos ahí el agua, el caudal del agua, ¿no?, el camino del agua, del río. Entonces es importante también tomar conciencia y no vivir cerca a los ríos, porque esto también va a perjudicar pues a la población que vive cerca a estas zonas en riesgo, ¿no? Esto va a producir huaicos. Entonces, en parte los fenómenos naturales como este del Niño, que afecta principalmente en la zona costera norte, ¿no?, de nuestro país, es importante también porque estas lluvias también van a poder generar nuevos ríos. Y esos ríos van a ser muy productivos, obviamente, para el hombre, ¿verdad? Pero hay que tomar conciencia que este fenómeno puede ir acrecentando y aparecer pues en lluvias inusuales, inundaciones, huaicos, que sí puede afectar de alguna manera a los campos. Y claro que afecta. Por eso es muy importante tomar conciencia, ¿no?, conocer esta actividad del fenómeno del Niño y cuándo puede volver. Por ejemplo, en nuestro Perú se dio en 1982, 1983. También se dio en una época en 1998, 1999. También se dio hace algunos años también, y que lo vivimos, lo presenciamos todos, ¿no?, que llegó a esta zona de Lima también, ¿no? Entonces, casi toda nuestra región, nuestro país, ¿no?, se vio afectado por el fenómeno del Niño. Entonces, hay que tomar en cuenta también que esto se debe también al calentamiento global. Cada vez el fenómeno del Niño se va acrecentando. Entonces debemos también tomar conciencia, ¿no?, del cuidado del medio ambiente y lo que el hombre puede, según sus actividades humanas, puede estar impactando en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, ¿no?, el incremento de la temperatura global, que va modificando también las estaciones del año. Entonces eso puede pues perjudicar, ¿no?, y generar pues un fenómeno natural de origen climático y afectar pues a las actividades humanas como también las especies. Bien, estudiantes, vamos a seguir explicando más este tema en la clase en vivo.